Capítulo 1. El enemigo invisible, la resistencia mental. Hay una fuerza silenciosa que vive dentro de cada persona. No tiene rostro, no tiene nombre propio, pero todos la hemos sentido. Se presenta como un peso en el pecho cuando debemos levantarnos temprano, como una voz susurrante que nos convence de posponer lo importante, como una niebla espesa que nubla la claridad de nuestras metas. A esa fuerza la llamamos resistencia mental. Y aunque no puedas verla, aunque no puedas señalarla con el dedo, es probablemente tu mayor obstáculo para alcanzar cualquier cosa valiosa en tu vida. La resistencia no es pereza pura y simple. La pereza es un síntoma, una manifestación externa. La resistencia es más profunda de tu propia mente, contra el cambio, contra el esfuerzo, contra lo desconocido. Cada vez que intentas levantarte para entrenar, abrir un libro difícil de leer, emprender un nuevo proyecto, cambiar un hábito dañino o enfrentarte a una verdad incómoda, la resistencia se activa. Su tarea es sencilla: mantenerte donde estás, protegerte de la incomodidad, incluso aunque esa incomodidad sea el precio de tu crecimiento. Si escuchas con atención, descubrirás que la resistencia tiene un lenguaje. Habla en excusas: mañana será mejor, hoy no es el día adecuado, no pasa nada si me salto una vez. Habla en justificaciones: estoy demasiado cansado, no tengo suficiente tiempo, quizá esto no es lo mío. Habla en dudas: ¿y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todos se dan cuenta de que no puedo? Y lo más peligroso es que suena convincente, porque utiliza tus propios miedos como argumento. Lo cierto es que la resistencia mental no se vence esperando a que desaparezca, nunca lo hará. No se trata de sentirte motivado todos los días, ni de esperar la inspiración como una ráfaga de viento divino. La verdadera victoria consiste en reconocer esa voz, verla como lo que es, un enemigo invisible que trata de frenar tu evolución. Y, a pesar de ella, actuar. Hacer lo que es difícil, precisamente porque es difícil. Imagina que tienes un músculo oculto en tu interior, uno que no puedes ver en el espejo, pero que determina todo lo que haces. Ese músculo es tu disciplina. Y como cualquier músculo, solo crece cuando se enfrenta a resistencia. Cada vez que decides levantarte aunque estés cansado, leer aunque tengas sueño, trabajar en tu proyecto aunque no tengas ganas, entrenas ese músculo invisible. La incomodidad que sientes es exactamente el peso que necesitas levantar para hacerte más fuerte. Sin resistencia no hay crecimiento. Sin incomodidad no hay transformación. Muchos viven pensando que la vida debería ser fácil, que todo debería fluir con naturalidad, que lo difícil es una señal de que no es el camino correcto. Pero la verdad es la contraria. Lo difícil suele ser la señal de que estás en el camino del cambio real. La resistencia es la guardiana de la puerta que conduce a tu mejor versión. Y como toda guardiana, se interpone porque detrás hay algo valioso. Si no hubiera nada importante detrás, no habría resistencia. Pregúntate ahora mismo: ¿qué cosa estás posponiendo? ¿Qué tarea importante has dejado esperando porque sientes que no es el momento? Quizá es el inicio de un nuevo hábito, un proyecto que siempre has soñado, una conversación incómoda que necesitas tener, una decisión que sabes que transformará tu vida. Si la sola idea de hacerlo te incomoda, si tu mente empieza a generar excusas de inmediato, felicidades, acabas de encontrar la puerta que la resistencia protege, y esa es precisamente la puerta que necesitas atravesar. El secreto está en dejar de negociar con tu mente, no discutir con ella, no justificarte, no esperar a sentir ganas. La resistencia es hábil: cuanto más le hablas, más razones encontrará para convencerte de no actuar. Por eso, la disciplina consiste en callar esa voz y moverte. Como quien salta al agua fría sin pensarlo demasiado, como quien levanta el peso sin esperar sentirse fuerte. La acción es el antídoto contra la resistencia. Con el tiempo, descubrirás algo fascinante. La resistencia nunca desaparece, pero cambia de forma. Lo que hoy se siente imposible, mañana será natural. La primera vez que corres 10 minutos, tu mente grita que pares. La 10ª vez, apenas se queja. La primera vez que estudias 1 hora completa, la resistencia lucha con todas sus armas. Al mes, ya no la sientes del mismo modo.
La incomodidad inicial se convierte en normalidad y lo que parecía imposible se transforma en hábito. Y ahí reside la magia. La resistencia es temporal, pero la disciplina que construyes es permanente. No esperes que tu mente te aplauda por hacerlo difícil. No esperes que te lo agradezca de inmediato. Al contrario, te castigará con pensamientos de incomodidad, con dudas y con miedos. Pero meses después, cuando mires atrás, descubrirás que esa incomodidad era el precio exacto de tu libertad. Que cada batalla contra la resistencia te hizo más fuerte, más consciente, más dueño de ti mismo. El enemigo invisible nunca descansa. Aparecerá mañana, aparecerá dentro de un año, aparecerá incluso cuando ya hayas alcanzado grandes logros. Pero ahora sabes su nombre, su naturaleza, su juego. Y el simple hecho de reconocerlo te da ventaja. No eres débil por sentir resistencia, eres humano. Lo importante es lo que haces después, si te detienes o si avanzas a pesar de ella. Porque cada vez que eliges avanzar, no solo conquistas una tarea difícil, conquistas una parte de ti mismo. Capítulo 2. La pereza disfrazada de lógica. La pereza rara vez se presenta como lo que es. Pocas veces se nos aparece de manera directa, diciendo, no quiero hacerlo porque prefiero no moverme. La mayoría de las veces se disfraza con un traje mucho más sofisticado, la lógica. Esa voz que parece racional, que parece sensata, que se reviste de argumentos convincentes, pero que en realidad no es más que resistencia mental buscando una excusa elegante para detener tu avance. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado a punto de empezar una tarea importante y tu mente comienza a elaborar razones que suenan inteligentes? No tengo suficiente energía hoy. Si empiezo ahora, me saldrá mal. Mejor espero a que las condiciones sean ideales. Quizá lo intente mañana, cuando esté más inspirado. Estas frases no parecen pereza, parecen prudencia. No parecen excusas, parecen análisis objetivos. Pero si miras más de cerca, notarás que en el fondo son trampas. Y lo sabes porque después de posponer no haces nada realmente productivo. Simplemente cedes a la comodidad. La pereza disfrazada de lógica es peligrosa porque erosiona tu disciplina lentamente. No se muestra como un enemigo frontal al que puedes enfrentar cara a cara. Se infiltra como un aliado, como alguien que quiere protegerte del fracaso o del esfuerzo inútil. Es la misma voz que te convence de que el lunes es mejor día para empezar un hábito, que en enero tendrás más motivación, que cuando tengas más tiempo libre podrás ocuparte de lo que realmente importa. Pero esa lógica nunca se cumple, porque siempre habrá una excusa nueva esperando ocupar su lugar. Lo que hace tan convincente a este disfraz es que apela a tu necesidad de certeza. Tu cerebro busca seguridad, busca razones, busca sentir que actúa con fundamento. Y así, la pereza se viste de lógica y te convence de que la inacción es en realidad la mejor decisión. Pero hay una diferencia crucial entre una decisión inteligente y una justificación encubierta. La primera te acerca a tu objetivo. La segunda solo te mantiene en el mismo lugar. Si observas con atención, verás que tus mejores decisiones nunca surgieron de esperar las condiciones perfectas. La mayoría de las veces tomaste acción en medio de la duda, del cansancio, de la falta de motivación. Y aún así, esas acciones fueron las que marcaron la diferencia. ¿Por qué? Porque la acción, incluso imperfecta, rompe la inercia de la pereza. La inacción, aunque venga acompañada de los argumentos más convincentes, solo refuerza la resistencia. Imagina que estás frente a una puerta pesada. La pereza, disfrazada de lógica, es esa voz que te dice, no la empujes ahora, espera a que alguien venga a ayudarte. Quizá deberías analizar la bisagra antes de intentarlo, mejor cuando tengas más fuerza. Y mientras escuchas esas razones, la puerta sigue cerrada. La única manera de abrirla es empujar, aunque duela, aunque rechine, aunque parezca que no se mueve. Con cada empujón, tu fuerza aumenta y poco a poco la puerta cede. El hábito de actuar sin esperar condiciones perfectas es la mejor vacuna contra este enemigo. Porque la verdad es que nunca habrá un día ideal, nunca tendrás todo el tiempo, toda la energía o toda la motivación. Y si esperas ese momento perfecto, lo único que conseguirás es prolongar la inacción. La disciplina consiste en moverte precisamente cuando tu mente te dice que no es el momento.
La pereza disfrazada de lógica también se alimenta de comparaciones. Te dice, mira, otros lo hicieron mejor, quizá no deberías intentarlo aún. O, si no puedes hacerlo de manera excelente, mejor no lo hagas. Esta es otra trampa sutil, la perfección como excusa para no empezar. Pero recuerda, lo perfecto nunca llega. El progreso siempre comienza siendo imperfecto, desordenado, incómodo. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo. Lo demás se ajusta en el camino. Cada vez que reconoces esa voz que te propone esperar, que te aconseja posponer, que te exige condiciones imposibles, sonríe. Acabas de desenmascarar a la pereza disfrazada de lógica. Y ahora tienes la oportunidad de elegir. No luches contra sus argumentos, no intentes refutar cada palabra, simplemente da un paso, comienza, actúa. Porque la acción es la única respuesta que la silencia. La próxima vez que tu mente te diga que mañana será mejor, que hoy no es el momento, haz lo contrario. Empieza hoy, precisamente porque no es cómodo, precisamente porque tu mente quiere convencerte de lo contrario. En ese gesto, pequeño pero decisivo, estarás entrenando la disciplina que transforma vidas. Estarás enviándole un mensaje claro a tu mente. Ya no gobierna la pereza, gobierna tu voluntad. Al final, descubrirás algo revelador. La lógica real no te detiene, te impulsa. La verdadera razón no te encierra en excusas, te libera en acción. Y comprenderás que lo que parecía sensato no era más que miedo disfrazado. Cuando atraviesas esa ilusión, cuando actúas a pesar de la resistencia, la vida se abre. Y entonces lo difícil deja de ser un muro y se convierte en un camino. Capítulo 3. Cómo hackear tu cerebro para actuar. Tu mente es como un sistema operativo. Está diseñada para ahorrar energía, para automatizar procesos, para mantenerte con vida usando la menor cantidad de recursos posibles. Y esa eficiencia, que en muchos aspectos es maravillosa, se convierte en tu mayor enemiga cuando lo que necesitas no es sobrevivir, sino crecer. Porque crecer requiere esfuerzo, incomodidad, gasto de energía. Y ahí tu cerebro levanta una barrera, la tendencia natural a elegir siempre el camino fácil. Hackear tu cerebro significa aprender a trabajar con ese sistema, no contra él. No se trata de esperar a que mágicamente quieras hacerlo difícil, sino de crear condiciones que hagan que la acción sea inevitable. Tu cerebro responde a hábitos, a recompensas inmediatas, a asociaciones simples. Y cuando entiendes esas reglas, puedes empezar a manipularlas a tu favor. El primer hack es la regla de los 5 segundos. Cuando tu mente te dice, empieza más tarde, tienes 5 segundos para moverte antes de que la resistencia tome el control. Si cuentas 5, 4, 3, 2, 1 y actúas, rompes el ciclo de la inercia. Es como saltar a una piscina fría, no piensas demasiado, simplemente te lanzas. La acción precede a la motivación, no al revés. El segundo hack es reducir la fricción. Tu cerebro odia lo difícil porque lo asocia con gasto de energía. Pero si haces que lo difícil parezca fácil, te será más sencillo empezar. ¿Quieres entrenar? Prepara tu ropa deportiva la noche anterior. ¿Quieres leer? Deja el libro en tu mesa de noche abierto en la página exacta. ¿Quieres escribir? Abre el documento y deja el cursor parpadeando. Haz que el inicio sea tan ridículamente simple que tu mente no encuentre argumentos para negarse. El tercer hack es usar recompensas inmediatas. Tu cerebro se mueve por dopamina, por pequeñas descargas de placer que refuerzan la acción. El problema es que la mayoría busca esas recompensas en lo fácil, redes sociales, entretenimiento rápido, comida innecesaria. Pero puedes reentrenar tu cerebro para asociar placer con lo que realmente importa. Da un pequeño premio cada vez que avances. Una pausa consciente, una respiración profunda, una taza de café que disfrutes después del trabajo hecho. El mensaje que recibe tu mente es claro: actuar trae satisfacción. El cuarto hack es visualizar el resultado. Tu mente no distingue del todo entre lo real y lo imaginado. Cuando piensas intensamente en algo, tu cerebro lo experimenta casi como si ya estuviera ocurriendo. Visualizar no es soñar despierto, es entrenar a tu mente para que sienta que lo difícil ya forma parte de ti.
Si cada día te ves a ti mismo terminando la tarea, dominando el hábito, logrando el objetivo, tu cerebro empezará a alinearse con esa imagen y a reducir la resistencia al movimiento. El quinto hack es cambiar tu diálogo interno. La forma en que hablas contigo mismo determina cómo actúas. Si dices, esto es imposible, tu mente buscará pruebas de que lo es. Si dices, es difícil pero puedo con ello, tu cerebro empezará a crear caminos de acción. Cada palabra que pronuncias dentro de ti es una orden para tu sistema operativo. Habla como alguien que se mueve, no como alguien que se detiene. El sexto hack es usar la incomodidad a tu favor. Tu cerebro interpreta incomodidad como peligro, pero puedes reprogramarlo para verla como progreso. La incomodidad al entrenar significa que tus músculos crecen. La incomodidad al estudiar significa que tu mente se expande. La incomodidad al enfrentar una conversación difícil significa que tu carácter madura. Cada vez que sientas incomodidad, en lugar de huir, repítete: esto es señal de que estoy avanzando. El séptimo hack es construir identidad. Tu cerebro quiere coherencia. Si crees que eres alguien perezoso, tu mente hará todo para confirmarlo. Pero si empiezas a repetirte, soy disciplinado, soy alguien que hace lo que otros no hacen, y refuerzas esa creencia con pequeñas acciones, tu identidad cambia. Y cuando tu identidad cambia, tu comportamiento cambia con ella. Ya no se trata de forzarte cada día, sino de actuar en coherencia con lo que eres. Estos hacks no eliminan la resistencia, pero la debilitan. No transforman tu cerebro en un superordenador perfecto, pero lo entrenan para obedecerte en lugar de sabotearte. Porque la verdad es simple, tu mente no es tu enemiga, solo necesita instrucciones claras. Y esas instrucciones no se dan con pensamientos, se dan con acciones. Cada pequeño movimiento, cada hábito repetido, cada decisión a pesar de la incomodidad, reescribe tu sistema operativo. La clave está en recordar siempre esto. Tu cerebro busca atajos, pero tú eliges hacia dónde apuntan esos atajos. Puedes dejar que te lleven hacia la pereza y la procrastinación, o puedes entrenarlo para que sus caminos automáticos conduzcan al esfuerzo y al crecimiento. Hackear tu mente no es un acto único, es una práctica diaria. Y con cada día que lo haces, se vuelve más natural, más sencillo, más parte de ti. Lo difícil nunca dejará de ser difícil, pero tu relación con lo difícil puede cambiar. Y cuando logras que tu mente vea la acción como algo inevitable, cuando tu cerebro empieza a asociar disciplina con placer, cuando tu identidad se convierte en la de alguien que actúa, entonces ya no se trata de forzarte, se trata de vivir como la persona que siempre supiste que podía ser. Capítulo 4. La disciplina, músculo que se entrena. Imagina que la disciplina no es un rasgo fijo, sino un músculo invisible dentro de ti. Un músculo que, como cualquier otro, se fortalece con el uso y se atrofia con la inactividad. La mayoría de las personas cree que la disciplina es un talento con el que naces o un don reservado para unos pocos. Pero en realidad es un resultado, el fruto de la repetición, del esfuerzo consciente, de las decisiones incómodas que tomas una y otra vez hasta que se convierten en naturaleza. El problema es que muchos esperan tener disciplina antes de empezar. Dicen, cuando tenga fuerza de voluntad, entonces lo haré. Pero la disciplina no aparece antes de la acción, aparece después. Es el resultado de moverte aunque no quieras, de levantarte cuando preferirías dormir, de decir no cuando la comodidad te llama. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, tu músculo de la disciplina se contrae y se hace más fuerte. La disciplina, como el entrenamiento físico, duele al principio. Si nunca has entrenado, las primeras repeticiones son insoportables, los músculos tiemblan, el cuerpo protesta, la mente busca excusas para detenerse. Pero si insistes, si sigues empujando aunque duela, poco a poco lo que parecía imposible se convierte en normalidad. Lo mismo ocurre con tu mente. Al principio rechaza lo incómodo, pero con la práctica comienza a adaptarse y aquello que era difícil se transforma en hábito. No hay atajos en este proceso. Nadie puede darte disciplina como un regalo envuelto. Nadie puede venderte fuerza de voluntad en una botella. Se construye cada día, en lo pequeño.
Está en decidir no mirar el teléfono durante los primeros minutos de la mañana, en trabajar 1 hora más en tu proyecto personal cuando ya quisieras rendirte, en mantener una rutina cuando la emoción inicial desaparece. Son esos gestos pequeños los que, acumulados, moldean un carácter fuerte. La gente suele admirar a los disciplinados como si fueran seres sobrehumanos, pero lo que no ven son las batallas diarias que libran. No ven los días en los que no tenían ganas y aún así se levantaron. No ven los momentos en los que la tentación parecía irresistible y aún así eligieron su meta. No ven el dolor de la repetición ni la incomodidad del esfuerzo. Solo ven el resultado y lo llaman talento. Pero detrás de cada logro hay cientos de pequeñas victorias invisibles, entrenamientos silenciosos de la disciplina. La disciplina también necesita descanso, igual que un músculo. No se trata de vivir en una guerra constante contra ti mismo, sino de crear un ritmo. Si entrenas sin pausa, el cuerpo se rompe. Si nunca entrenas, se debilita. La clave está en encontrar un equilibrio. Exigir lo suficiente para crecer, descansar lo suficiente para sostener el esfuerzo. La disciplina no significa rigidez extrema, sino constancia inteligente. Lo maravilloso de entrenar la disciplina es que se transfiere. El músculo que fortaleces al levantarte temprano también te da fuerza para estudiar cuando estás cansado. La disciplina que desarrollas al decir no a una distracción se convierte en el poder de resistir tentaciones más grandes en tu vida. Es como un entrenamiento integral. Cada pequeña decisión refuerza todas las demás. Algunos dicen que la motivación es lo más importante, pero la verdad es que la motivación es volátil. Hoy está, mañana desaparece. La disciplina, en cambio, es estable. La motivación te enciende, la disciplina te sostiene. La motivación es chispa, la disciplina es fuego que nunca se apaga. Por eso, quienes confían solo en la motivación caen cuando la emoción desaparece. Pero quienes han entrenado la disciplina se mantienen firmes aunque todo lo demás se derrumbe. Y aquí está el secreto final. Cuanto más entrenas la disciplina, menos tienes que forzarte. Porque lo que antes requería un esfuerzo titánico se vuelve automático. Lo que antes parecía un sacrificio se convierte en costumbre. Y ahí descubres la verdadera libertad. La libertad de no depender de estados de ánimo, de no estar a merced de tu pereza, de ser dueño de ti mismo. La disciplina no se hereda, no se improvisa, no se finge. Se entrena, cada día, con cada decisión. Y aunque al principio parezca el camino más duro, pronto entenderás que es el único que realmente te libera. Porque quien ha entrenado la disciplina ya no teme a lo difícil. Lo difícil es su gimnasio, su campo de entrenamiento, el lugar donde se forja la versión más fuerte de sí mismo. Capítulo 5. El poder de empezar aunque no quieras. La mayoría de las personas cree que para empezar algo necesita sentirse preparado. Creen que deben esperar la motivación, el momento adecuado, las ganas suficientes. Y así pasan semanas, meses o incluso años sin moverse, atrapados en la ilusión de que un día se despertarán con la energía perfecta para cambiar sus vidas. Pero la verdad es otra, el momento perfecto no existe. Y si esperas a tener ganas, estarás esperando toda la vida. El secreto de quienes logran cosas difíciles no es que siempre quieran hacerlo, sino que aprenden a empezar aunque no quieran. Comprenden que la acción no es la consecuencia de la motivación, sino su causa. Que el movimiento crea energía, que el inicio abre el camino, que el primer paso rompe la resistencia. Piensa en una roca inmensa al borde de una colina. Moverla parece imposible al principio. El primer empujón apenas la desplaza. Pero si insistes, si le das un segundo empujón, luego un tercero, poco a poco la roca empieza a rodar. Y cuando finalmente está en movimiento, ya no necesitas tanta fuerza. La inercia trabaja para ti. Así funciona tu vida. Lo más difícil no es continuar, es empezar. Una vez que atraviesas ese umbral, tu propia acción genera el impulso que te faltaba. La trampa está en esperar sentir ganas antes de actuar. Tu cerebro está programado para ahorrar energía y evitar incomodidad, así que las ganas rara vez llegarán solas. Pero si decides empezar sin ganas, algo ocurre. Al dar el primer paso, tu mente empieza a alinearse con la acción.
Descubres que no estabas tan cansado como pensabas, que no era tan difícil como parecía, que el miedo se disuelve en el movimiento. Los grandes cambios se construyen con pequeños comienzos. Escribir una página cuando no tienes inspiración. Hacer una flexión cuando no quieres entrenar. Estudiar 5 minutos cuando preferirías hacer otra cosa. Esos comienzos humildes son poderosos porque le envían un mensaje claro a tu cerebro. Yo decido, no mi pereza. Y en ese instante, tu identidad empieza a transformarse. El poder de empezar aunque no quieras está en que desarma las excusas. Ya no necesitas discutir con tu mente, ya no esperas a que la motivación aparezca, ya no te quedas atrapado en la lógica paralizante. Simplemente empiezas. Y al empezar, la resistencia se rompe como un cristal. ¿Recuerdas la última vez que pospusiste algo durante horas y cuando finalmente lo hiciste, resultó mucho más fácil de lo que imaginabas? Eso ocurre porque el peso real no estaba en la tarea, sino en tu resistencia a iniciarla. Esa es la paradoja. Lo difícil no es hacer, es decidir hacer. Una vez que cruzas esa barrera, el resto fluye. Por eso, la clave no es preguntarte si tienes ganas, sino comprometerte a empezar. No importa si es un inicio pequeño, torpe o imperfecto. Lo importante es que lo hagas, porque cada inicio abre un camino que antes estaba cerrado. Cada inicio convierte la idea en realidad, la intención en acción, el deseo en hecho. Y lo más fascinante es que, con el tiempo, tu cerebro empieza a asociar ese primer movimiento con progreso. Empiezas a entrenar un reflejo. Cuando surge la resistencia, en lugar de detenerte, das un paso. Y poco a poco, lo que antes parecía imposible se convierte en un hábito natural. Ya no piensas, no dudas, no negocias, simplemente actúas. El poder de empezar, aunque no quieras, es la llave que abre todas las demás puertas. Es el principio de la disciplina, el inicio de la transformación, el primer ladrillo de cualquier logro. Porque al final, las metas más grandes, los sueños más ambiciosos y las victorias más difíciles comienzan siempre con un gesto sencillo, la decisión de empezar, aquí y ahora. Capítulo 6. Transforma el dolor en progreso. El dolor es uno de los grandes maestros de la vida, aunque casi nadie lo reconoce como tal. La mayoría lo interpreta como un castigo, como una señal de que algo está mal y que hay que evitarlo. Pero el dolor, cuando se comprende, puede convertirse en el combustible más poderoso para el crecimiento. No se trata de glorificar el sufrimiento innecesario, sino de aprender a darle un sentido, de transformarlo en progreso en lugar de huida. Piensa en el dolor físico del entrenamiento. Tus músculos arden, tus pulmones reclaman aire, tu cuerpo te exige parar. Pero ese dolor no es destrucción, es adaptación. Es el lenguaje con el que el cuerpo te dice que está creciendo, que está creando fibras nuevas, que se está volviendo más fuerte. Sin esa incomodidad no hay mejora. Sin ese dolor no hay evolución. Lo mismo ocurre con el dolor emocional o mental. Cuando estudias un tema complejo y tu mente se siente agotada, confundida, como si no pudiera más, en realidad estás expandiendo tus límites. Cuando enfrentas una conversación difícil y el corazón late con fuerza, estás entrenando tu carácter. Cuando atraviesas fracasos, pérdidas o decepciones, estás desarrollando la resiliencia que te permitirá soportar desafíos aún mayores. El dolor, bien comprendido, es siempre una señal de crecimiento. El problema no es el dolor en sí, sino cómo lo interpretas. Si lo ves como enemigo, lo evitarás y te perderás de su enseñanza. Si lo ves como aliado, lo transformarás en fuerza. El dolor no es un muro, es un puente. No es el final del camino, es la señal de que has dejado atrás lo fácil y estás entrando en el territorio donde ocurre la verdadera transformación. Hay una frase que deberías recordar. El dolor es temporal, pero el orgullo de superarlo es permanente. Cada gota de sudor, cada lágrima, cada momento en el que quisiste rendirte y no lo hiciste, se convierte en parte de ti. Te cambia, te forja, te recuerda que eres más fuerte de lo que creías. La clave está en redirigir el dolor. Si lo usas como excusa para detenerte, se convierte en derrota. Si lo usas como señal de que estás creciendo, se convierte en progreso.
El mismo dolor que puede destruirte es el que puede construirte, dependiendo de la interpretación que le des. No tienes que buscar el dolor por sí mismo, la vida ya se encargará de ponértelo enfrente. Lo que sí puedes elegir es cómo responder. Puedes huir, quejarte, esconderte, o puedes enfrentarlo, respirar profundo y decir, este dolor me está transformando. Cada vez que eliges la segunda opción, tu mente se fortalece y tu espíritu se eleva. Y con el tiempo, ocurre algo fascinante. Lo que antes te parecía insoportable, se convierte en rutina. Lo que antes dolía tanto que querías escapar, se convierte en parte de tu entrenamiento. Aprendes a tolerar más, a resistir más, a avanzar más lejos. El dolor ya no te asusta, porque sabes que detrás de él siempre hay una recompensa invisible. La persona en la que te estás convirtiendo. El dolor no desaparece, pero deja de tener poder sobre ti cuando lo abrazas. Cuando entiendes que cada incomodidad es un recordatorio de que estás vivo, de que estás creciendo, de que estás escribiendo una historia que vale la pena contar. Y así, paso a paso, lo transformas en progreso. Capítulo 7. La fuerza de voluntad como recurso limitado. La mayoría de las personas cree que la fuerza de voluntad es infinita, como si fuera un manantial eterno que nunca se seca. Creen que basta con tener suficiente determinación para lograr cualquier cosa, que basta con repetirse «voy a hacerlo» para sostenerse día tras día frente a la resistencia. Pero la realidad es muy distinta. La fuerza de voluntad se parece más a un músculo. Puede entrenarse, puede fortalecerse, pero también se fatiga. No es un recurso inagotable, es un combustible que se consume cada vez que tomas decisiones, cada vez que eliges lo difícil en lugar de lo cómodo, cada vez que dices no a la tentación y sí a lo que importa. Comprender que es limitada no significa resignarse a la debilidad, significa aprender a usarla con inteligencia. Porque quien gasta su fuerza de voluntad sin estrategia termina exhausto, pero quien la administra construye disciplina y constancia que parecen inquebrantables. Imagina que cada mañana despiertas con una especie de cuenta bancaria de energía mental. En ella tienes un número finito de decisiones difíciles que puedes tomar a lo largo del día. Cada elección, por pequeña que sea, gasta una parte de esa cuenta. Decidir qué ropa ponerte, qué desayunar, qué contestar en un mensaje, cómo reaccionar ante una dificultad en el trabajo, cada pequeño acto erosiona ese depósito. Y cuando llegas a la noche, la cuenta puede estar vacía. Esa es la razón por la cual muchas personas se prometen entrenar después de trabajar, estudiar antes de dormir o empezar un proyecto personal al final del día, pero no lo logran. No porque no lo deseen, sino porque su fuerza de voluntad ya se ha consumido en batallas insignificantes. Este descubrimiento debería cambiar radicalmente tu manera de ver la disciplina, porque no se trata de esperar que la fuerza de voluntad esté siempre ahí, sino de organizar tu vida para no depender exclusivamente de ella. Los grandes logros no provienen de tener una voluntad infinita, sino de diseñar entornos, rutinas y hábitos que protejan y potencien esa voluntad limitada. Quien no entiende esto, vive atrapado en un ciclo de frustración. Se exige demasiado, se culpa cuando falla, se promete hacerlo mejor mañana, y vuelve a caer. Quien sí lo entiende, en cambio, utiliza la fuerza de voluntad en lo esencial y construye sistemas que lo sostienen incluso cuando la reserva está baja. Piénsalo. Cuando eras niño y aprendías a andar en bicicleta, cada metro recorrido era un esfuerzo enorme. Cada movimiento exigía atención, equilibrio, energía. Pero después de muchas repeticiones, ya no pensabas en cómo pedalear, lo hacías en automático. Esa es la clave. Usar la fuerza de voluntad no para mantenerte siempre luchando, sino para crear hábitos que algún día no necesiten fuerza de voluntad. La voluntad es la chispa que enciende el fuego, pero no el fuego mismo. No puedes pretender mantener la chispa encendida eternamente. Lo que necesitas es que la chispa encienda la llama del hábito y que ese hábito arda incluso cuando tu voluntad esté débil. La fuerza de voluntad limitada explica también por qué cedemos más fácilmente a la tentación en ciertos momentos. Quizá durante la mañana logras concentrarte, rechazar distracciones, comer saludable, pero al caer la tarde todo se derrumba.
Comes lo que no deberías, procrastinas lo importante, te rindes frente a lo que habías jurado resistir. No es falta de carácter, es fatiga mental. Igual que tus músculos se cansan después de muchas repeticiones, tu voluntad se cansa después de muchas decisiones. El error no está en que se canse, el error está en no preverlo. Por eso, quienes han alcanzado la maestría en sus vidas no buscan sentirse fuertes todo el tiempo, buscan estructurar sus días para protegerse de esa fatiga. Se levantan temprano no porque la mañana sea mágica, sino porque es cuando sus depósitos de voluntad están llenos. Realizan las tareas más difíciles primero, antes de que el desgaste se acumule. Crean rutinas fijas para no gastar energía en trivialidades. Delegan, automatizan, simplifican, reducen la cantidad de decisiones innecesarias. No se trata de control obsesivo, sino de economía de energía mental. Entender la fuerza de voluntad como un recurso limitado también libera de la culpa. ¿Cuántas veces te habrás castigado pensando que eras débil por no cumplir lo que te habías propuesto, cuando en realidad estabas mentalmente agotado? No eras incapaz, estabas drenado. Y ese reconocimiento cambia todo, porque en lugar de culparte, empiezas a buscar estrategias para administrar mejor tu energía. Aprendes que no puedes luchar todas las batallas en un solo día, que necesitas prioridades, que debes reservar tu voluntad para lo que realmente importa. El poder está en usar la voluntad como palanca, no como muleta. Como palanca, sirve para iniciar lo que cambiará tu vida. Pero si la conviertes en muleta, pretendiendo que sostenga todo tu peso cada día, se romperá. Por eso debes combinarla con disciplina, con sistemas, con hábitos, con identidad. La voluntad te permite dar el primer paso, pero es la repetición lo que te lleva hasta el final del camino. Al comprender esto, también descubres que la fuerza de voluntad no es solo algo que se gasta, sino algo que se entrena. Igual que un músculo, cuanto más la usas, más capacidad adquieres. No puedes esperar tenerla fuerte si nunca la ejercitas. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, cada vez que dices no a la tentación, cada vez que actúas aunque no tengas ganas, tu músculo invisible se contrae y se hace más fuerte. Y aunque al principio parezca insignificante, con el tiempo esa fuerza acumulada se convierte en una fortaleza interior que te diferencia del resto. Pero cuidado, entrenar no significa abusar. Igual que en el gimnasio, si levantas demasiado peso sin descanso, te rompes. Así también, si te exiges siempre fuerza de voluntad sin darte pausas, te quemas. Por eso, parte de entrenarla consiste en equilibrar esfuerzo con recuperación. Dormir bien, alimentarte de forma correcta, darte momentos de pausa mental, no son lujos, son estrategias para que tu voluntad pueda renovarse. La fatiga no es un enemigo, es una señal. Ignorarla es una forma de autodestrucción. Escucharla es inteligencia. Con el tiempo, descubrirás que tu vida cambia no porque tengas una voluntad inquebrantable, sino porque aprendiste a usarla en lo esencial. No malgastes tu reserva en luchas inútiles. No discutas horas con la tentación, corta de raíz. No gastes energía en detalles irrelevantes. Invierte esa energía en lo que te acerca a tus sueños. Recuerda siempre que tu voluntad es limitada, pero su poder radica en lo que decides hacer con ella. Hay personas que creen que los grandes logros se alcanzan gracias a un carácter sobrehumano, que los exitosos nunca dudan, nunca se cansan, nunca ceden. Pero si miras de cerca, descubrirás que ellos también sienten fatiga, también tienen días de debilidad. La diferencia es que no confían solo en su fuerza de voluntad. Han creado hábitos que los sostienen, sistemas que los impulsan, rutinas que los protegen cuando la voluntad se agota. Ese es el secreto de la constancia. No depender de ser fuerte cada día, sino de haber construido un camino que te empuje incluso en tus días más débiles. Y aquí surge una verdad profunda. La fuerza de voluntad es limitada, pero tu capacidad de diseñar tu vida es ilimitada. Puedes estructurar tus días, tus entornos, tus decisiones, de manera que la voluntad que tienes, aunque sea poca, se use de la forma más poderosa posible. Y entonces, aunque tu depósito sea pequeño, su impacto será enorme. No necesitas una reserva infinita, solo necesitas usar sabiamente lo que tienes.
Cuando comprendas esto, dejarás de pedirte perfección. No esperarás estar fuerte todo el tiempo. Te permitirás ser humano, pero también te exigirás ser estratega. Y en ese equilibrio encontrarás tu verdadera fuerza, la capacidad de avanzar cada día, no porque nunca te canses, sino porque, aunque te canses, tu camino ya está trazado. La disciplina, los hábitos, la identidad que construiste se encargarán de empujarte cuando tu voluntad ya no pueda. La fuerza de voluntad no es el destino, es la llave que abre la puerta. Lo que haces después, lo que construyes detrás de esa puerta, es lo que define tu vida. No la malgastes luchando batallas inútiles. Úsala para encender hábitos, para iniciar cambios, para dar pasos que transformen tu identidad. Y cuando la uses con sabiduría, descubrirás que, aunque sea limitada, es suficiente para cambiarlo todo. Capítulo 8. Hábitos que convierten lo difícil en automático. La vida está compuesta de repeticiones. Cada día repites gestos, pensamientos, conductas que se entrelazan y terminan formando lo que eres. Y aunque solemos creer que nuestros grandes logros son fruto de momentos extraordinarios, la verdad es que casi todo proviene de lo que hacemos en automático. Ahí está el secreto. Lo difícil no se conquista con heroísmos aislados, sino con hábitos que convierten lo arduo en rutina, lo imposible en cotidiano, lo pesado en natural. El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía, y por eso ama los hábitos. Lo que repites una y otra vez se convierte en un camino neuronal tan transitado que tu mente lo ejecuta sin esfuerzo. Piensa en cuando aprendiste a conducir. Al principio, cada acción era un desafío. Cada movimiento exigía atención plena. Hoy, en cambio, puedes manejar sin pensarlo demasiado, porque el hábito tomó el control. Lo mismo ocurre con cualquier aspecto de la vida. Lo que hoy parece un muro, mañana puede ser un simple paso si logras que se convierta en hábito. Pero no todos los hábitos juegan a tu favor. Algunos son cadenas invisibles que te atan a la comodidad, a la procrastinación, a la pereza. Despertar y mirar el teléfono durante media hora. Encender la televisión en lugar de trabajar en tu proyecto. Comer lo que sabes que no necesitas. Dejar para mañana lo que podrías hacer hoy. Todo eso también son hábitos, y cada repetición fortalece la esclavitud. Por eso no basta con tener hábitos, debes elegirlos con cuidado, porque ellos son los arquitectos de tu destino. Convertir lo difícil en automático significa diseñar tu vida para que lo que ahora requiere fuerza de voluntad pronto se convierta en costumbre. Y la clave está en empezar pequeño, tan pequeño que la resistencia no tenga excusas. Si quieres empezar a correr, no pienses en 10 kilómetros, piensa en ponerte los zapatos y salir de casa. Si quieres leer, no pienses en 100 páginas. Piensa en abrir el libro y leer un párrafo. Si quieres escribir, no pienses en una novela, piensa en una línea. El inicio es lo que rompe la barrera, y con cada inicio, el hábito empieza a nacer. Lo poderoso de los hábitos es que, una vez establecidos, trabajan sin pedir permiso. Ya no discutes con tu mente, ya no gastas fuerza de voluntad en cada ocasión. Simplemente lo haces, porque así eres ahora. Y ahí está la verdadera libertad, cuando lo difícil ya no se siente como una batalla diaria, sino como parte de tu identidad. Cada hábito positivo reemplaza uno negativo. No se trata solo de dejar de hacer algo, sino de poner algo mejor en su lugar. Si dejas de mirar el teléfono por la mañana, pero no decides qué harás en cambio, volverás a caer. Si abandonas un mal alimento, pero no lo reemplazas con uno bueno, la tentación regresará. Los hábitos no desaparecen, se sustituyen. Por eso cada elección debe estar acompañada de un nuevo patrón que empuje tu vida hacia adelante. Con el tiempo, descubrirás que tu vida es la suma de esas pequeñas repeticiones. No será un acto heroico lo que te cambie, será una constancia silenciosa. No será una emoción pasajera, será un compromiso diario. Lo difícil de hoy será lo fácil de mañana, y lo imposible de ayer será lo normal de tu rutina. Así se construye un carácter, así se forja una vida. Quien domina sus hábitos, domina su destino. Porque ya no depende de sentir motivación, ya no lucha cada día contra la pereza, ya no desperdicia su energía en excusas. Simplemente vive en coherencia con lo que repite.
Y entonces, todo aquello que parecía una montaña se convierte en un camino pavimentado por tus propias acciones diarias. Los hábitos son la manera en que conviertes lo extraordinario en inevitable. El secreto no está en grandes gestos, sino en esas elecciones pequeñas que repites sin cansarte. Y un día, casi sin darte cuenta, mirarás atrás y descubrirás que aquello que antes parecía imposible, ahora es simplemente parte de quién eres. Esa es la magia. Lo difícil se vuelve automático, y lo automático se convierte en tu poder más grande. Capítulo 9. Romper la zona de confort. Pequeñas batallas diarias. La zona de confort es un espacio invisible, un terreno mental que construimos poco a poco, casi sin darnos cuenta. Allí todo parece seguro, predecible, bajo control. Es como una habitación cálida donde nada malo puede pasar, donde no hay riesgo ni sorpresa. Y precisamente por eso es tan peligrosa, porque aunque te protege del miedo, también te roba la posibilidad de crecer. Es un lugar donde no ocurre nada extraordinario, donde todo se mantiene igual, donde la vida se reduce a un patrón repetido que puede parecer cómodo, pero que en realidad es una prisión silenciosa. El problema de la zona de confort es que no tiene barrotes visibles. Nadie viene a encerrarte allí con cadenas de hierro. Eres tú quien, poco a poco, levanta las paredes con tus rutinas, con tus excusas, con tus miedos disfrazados de prudencia. Cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo difícil, cada vez que pospones lo importante, cada vez que decides esperar al momento perfecto, colocas un ladrillo más en esa prisión. Y al cabo de los años descubres que te has rodeado de muros invisibles que limitan todo lo que podrías llegar a ser. Salir de esa zona no es sencillo. No basta con desearlo, no basta con repetirse frases motivacionales, no basta con soñar despierto. Salir requiere acción, requiere incomodidad, requiere pequeñas batallas diarias que, acumuladas, van derrumbando los muros invisibles. Cada vez que eliges hablar cuando preferirías callar, te acercas a la libertad. Cada vez que te levantas cuando tu cuerpo pide quedarse en la cama, das un paso fuera de la celda. Cada vez que enfrentas un miedo, aunque tiemble tu voz o tu cuerpo, rompes un poco la cadena que te ata. Son esos gestos cotidianos, repetidos una y otra vez, los que te sacan lentamente de la zona de confort. El miedo juega aquí un papel central, porque lo que llamamos miedo muchas veces no es un peligro real, sino simplemente la alarma de la zona de confort. Tu mente interpreta lo desconocido como amenaza y dispara señales de alerta. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, la imaginación dibuja escenarios catastróficos. Y sin embargo, la mayoría de las veces, nada de eso ocurre. Cuando das el paso, descubres que el monstruo no existía, que era solo una sombra proyectada en la pared. El miedo es real en tu mente, pero ilusorio en la vida. Y solo lo compruebas cuando actúas. Por eso la clave no está en esperar a no sentir miedo, porque eso nunca ocurrirá. Si esperas el día en que te sientas listo, confiado y seguro para dar el paso, te quedarás esperando toda la vida. El miedo no se elimina antes de actuar, se disuelve después. Es como una niebla densa que cubre el camino. Solo desaparece cuando empiezas a caminar. Cada paso hace que la niebla retroceda. Cada acción revela que el terreno era firme, que podías avanzar, que la amenaza estaba solo en tu imaginación. Romper la zona de confort no significa lanzarte de golpe a lo extremo, no significa arriesgarlo todo en un salto ciego. Significa elegir conscientemente incomodidades pequeñas, batallas que parecen insignificantes, pero que entrenan tu carácter. Decidir subir las escaleras en lugar de usar el ascensor. Hablar con un desconocido cuando preferirías mirar al suelo. Terminar ese trabajo pendiente en lugar de dejarlo para mañana. No parecen grandes gestos, pero son las semillas de una transformación. Porque cada acto incómodo envía un mensaje claro a tu mente. Ya no soy esclavo de la comodidad, estoy dispuesto a crecer. El poder de estas pequeñas batallas está en la acumulación. Una sola no cambia tu vida, pero cientos de ellas, repetidas durante meses y años, la transforman por completo. Cada victoria, por mínima que sea, fortalece tu identidad. Empiezas a verte a ti mismo como alguien capaz, como alguien valiente, como alguien que se atreve.
Y esa identidad nueva alimenta tus decisiones futuras, creando un círculo virtuoso. Actúas, cambias tu percepción de ti mismo, y esa nueva percepción te empuja a actuar más. Así se rompe la zona de confort, no con un acto heroico, sino con una constancia silenciosa. Hay algo fascinante en este proceso. Lo que ayer parecía imposible, mañana será rutinario. Lo que hoy te incomoda, en unas semanas se convertirá en normalidad. Hablar en público, que antes te paralizaba, puede volverse tan natural como conversar con un amigo. Hacer ejercicio, que antes era un suplicio, puede convertirse en parte esencial de tu día. Estudiar o trabajar en tus proyectos, que antes se sentía como una carga, puede volverse un placer secreto. La zona de confort se expande con cada paso, y lo que antes era un límite se convierte en un punto de partida. Sin embargo, la tentación de regresar siempre estará presente, porque la comodidad llama con voz suave, ofreciéndote descanso, seguridad, paz. Y no hay nada malo en descansar, pero el descanso no debe convertirse en una morada permanente. Si te quedas demasiado tiempo en lo fácil, perderás lo que ganaste. El músculo de la valentía, igual que cualquier otro, se atrofia con la inactividad. Por eso salir de la zona de confort no es una decisión que tomas una vez en la vida, es una elección diaria. Cada día debes decidir si vives en expansión o en contracción, si avanzas hacia lo desconocido o te quedas en lo conocido. Lo más curioso es que el verdadero placer de la vida no está en la comodidad, sino en el crecimiento. Al principio, duele, incomoda tanto que quieres rendirte. Pero después, cuando superas la barrera, cuando miras atrás y ves lo que lograste, el orgullo y la satisfacción son incomparables. El ser humano no nació para estar quieto, nació para evolucionar. Y esa evolución solo ocurre cuando rompes las paredes de tu zona de confort. Piensa en todas las veces que dudaste en hacer algo y luego, al final, lo hiciste. Al terminar dijiste, no fue tan terrible como creía. Ese es el recordatorio más claro de que la mente exagera los peligros. Tu imaginación pinta los escenarios más oscuros, pero la realidad suele ser mucho más amable. Y con cada experiencia aprendes que el miedo es un consejero poco fiable, que la resistencia no es un muro, sino una ilusión. Romper la zona de confort no se trata de llegar a un destino, porque siempre habrá otra frontera más allá. Hoy puedes salir de una y mañana descubrir que hay otra esperándote. La vida es expansión constante. El objetivo no es quedarte en un nuevo confort más grande, sino seguir moviéndote, seguir explorando, seguir eligiendo lo incómodo que te hace crecer. Porque el día que dejas de hacerlo, vuelves a estancarte. Tu vida entera puede cambiar con esta simple mentalidad. Elegir cada día una incomodidad, una batalla pequeña que desafíe tu comodidad. No necesitas hazañas gigantes, solo gestos consistentes. El valor de hablar, de intentar, de moverte aunque no quieras. Y cuando haces de eso un hábito, tu identidad cambia. Ya no eres alguien que se esconde en lo fácil, eres alguien que se expande en lo difícil. Esa es la verdadera libertad, vivir más allá de los límites que tu mente alguna vez te impuso. Porque lo que llamabas seguridad era solo una ilusión. Lo que llamabas paz era solo estancamiento. Lo que llamabas comodidad era en realidad resignación. Cuando rompes esa celda invisible, descubres que el mundo es más amplio de lo que pensabas, que tú eres más fuerte de lo que creías, que tu vida puede ser mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Y todo comienza con un gesto sencillo, una batalla pequeña, una incomodidad elegida. No necesitas cambiarlo todo de golpe, solo dar un paso. Y mañana, otro. Y luego otro. Hasta que un día, sin darte cuenta, mires atrás y veas que la zona de confort quedó muy lejos y que ahora vives en expansión constante. Ese día entenderás que no había límites reales, que los únicos muros eran los que tú mismo habías levantado, y que cada vez que te atreviste a derribarlos, no solo cambiaste tu vida, cambiaste quién eres. Capítulo 10. Convertirte en la persona que hace lo que otros no hacen. Convertirse en alguien capaz de hacer lo que la mayoría no está dispuesta a hacer no es cuestión de suerte ni de talento, es una decisión diaria.
Es elegir lo incómodo cuando todos eligen lo cómodo, es elegir lo difícil cuando todos eligen lo fácil, es caminar hacia adelante cuando la mayoría retrocede. El mundo está lleno de personas con sueños grandes y acciones pequeñas, con palabras poderosas y decisiones débiles, con intenciones firmes y hábitos frágiles. Todos dicen querer una vida mejor, todos dicen querer éxito, libertad, crecimiento, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Ese precio es simple, aunque no fácil: hacer lo que otros no hacen. El camino de lo extraordinario nunca está abarrotado. La mayoría se queda en la multitud de lo común, donde es seguro, donde no hay riesgo, donde se vive con el mínimo esfuerzo. Solo unos pocos avanzan hacia adelante, solos al principio, incomprendidos la mayoría del tiempo, enfrentando el peso de las críticas, de las dudas, de las tentaciones. Pero esos pocos construyen un camino distinto porque entendieron algo que los demás no quieren aceptar. Nada valioso se obtiene sin incomodidad. La grandeza no es un accidente, es un resultado. Y ese resultado nace de la disciplina de elegir lo que otros evitan. Ser la persona que hace lo que otros no hacen significa levantarte cuando todos duermen, estudiar cuando todos se distraen, entrenar cuando todos descansan, trabajar en tu proyecto cuando los demás dicen que es imposible. Significa no esperar la aprobación de nadie, porque sabes que la mayoría nunca comprenderá tu esfuerzo hasta que vean los frutos. Significa ser capaz de caminar solo, de sostenerte en tus convicciones incluso cuando parezca que no hay avances, incluso cuando las recompensas no llegan aún. Lo más difícil de este camino no es el cansancio físico, ni siquiera la falta de resultados inmediatos, sino la soledad. Porque cuando decides hacer lo que otros no hacen, inevitablemente te alejas de la multitud. Ellos siguen en su círculo de excusas, de justificaciones, de mediocridad cómoda, y tú eliges un rumbo distinto. Y al principio, la distancia duele. Te preguntas si vale la pena. Te cuestionas si no sería más fácil bajar el ritmo y volver al calor de la multitud. Pero entonces recuerdas por qué empezaste. Porque sabías que había más dentro de ti. Porque intuías que tu vida podía ser más grande. Porque en lo profundo de tu ser escuchaste una voz que decía: tú puedes más. Convertirse en alguien que hace lo que otros no hacen no significa ser perfecto, significa ser constante. Todos fallan, todos tienen días de debilidad, todos sienten la tentación de rendirse. Pero la diferencia está en levantarse de nuevo, en no dejar que un tropiezo se convierta en rendición. En decidir que cada día es una nueva oportunidad de elegir lo difícil. La constancia vale más que la perfección, porque la perfección es imposible, pero la constancia es un hábito que cualquiera puede construir. Poco a poco la identidad cambia. Ya no eres alguien que se obliga con esfuerzo cada día. Eres alguien que actúa en coherencia con lo que cree. Ya no tienes que convencerte constantemente, porque ya sabes quién eres. La persona que hace lo que otros no hacen. Esa identidad se convierte en tu escudo y en tu motor. Es lo que te sostiene cuando estás cansado, lo que te impulsa cuando las dudas aparecen, lo que te recuerda que tu camino no es igual al de los demás. El precio de este camino es alto, pero la recompensa es incomparable. Porque cuando vives así, los resultados se acumulan de forma inevitable. Mientras otros posponen, tú avanzas. Mientras otros descansan demasiado, tú construyes. Mientras otros esperan el momento perfecto, tú creas el momento. Y la vida, que siempre responde a la acción, empieza a entregarte aquello que parecía reservado solo para unos pocos. Éxito, libertad, propósito, satisfacción. No porque seas especial, sino porque hiciste lo que otros no quisieron hacer. El mundo no premia las intenciones, premia las acciones. No recuerda a quienes soñaron, recuerda a quienes actuaron. Y actuar, en este sentido, es siempre elegir el camino difícil. Es escribir la página aunque no tengas inspiración. Es salir a entrenar aunque llueva. Es continuar con tu proyecto aunque nadie lo apoye. Es hablar aunque tu voz tiemble. Cada una de esas acciones es un ladrillo invisible que construye tu grandeza. El tiempo es el juez más justo.
Dale un año a alguien que actúa aunque no tenga ganas, que avanza aunque sea con pasos pequeños, y compáralo con alguien que siempre espera sentirse listo. El primero habrá transformado su vida, el segundo seguirá en el mismo lugar, con las mismas excusas, con la misma frustración. Esa es la diferencia real. No el talento, no la suerte, no la motivación, sino la disciplina de hacer lo que otros no hacen. La pregunta que debes hacerte no es si puedes lograrlo, porque claro que puedes. La pregunta real es si estás dispuesto a pagar el precio. Porque todos quieren la recompensa, pero pocos aceptan el sacrificio. Todos quieren el cuerpo fuerte, pero pocos quieren el dolor del entrenamiento. Todos quieren la libertad financiera, pero pocos quieren la disciplina de ahorrar e invertir. Todos quieren conocimiento, pero pocos quieren el esfuerzo de estudiar horas sin distracciones. Todos quieren una vida significativa, pero pocos quieren la incomodidad de enfrentarse a sí mismos y cambiar lo que deben cambiar. La magia está en que, una vez que decides hacerlo, descubres que el precio no era tan alto como imaginabas. Lo difícil se vuelve costumbre, lo incómodo se vuelve normal, lo que antes parecía imposible se vuelve natural. Y un día, casi sin darte cuenta, te habrás convertido en esa persona que otros miran con admiración y dicen, es que él tiene suerte, es que ella tiene talento. Y tú sonreirás, porque sabrás la verdad. No fue suerte ni talento, fue disciplina, fue constancia, fue la decisión diaria de hacer lo que ellos no quisieron hacer. Ese es el verdadero legado, no solo alcanzar metas externas, sino moldear tu identidad en el proceso. Porque lo más valioso no es lo que logras, sino en quién te conviertes al lograrlo. Y convertirte en alguien que hace lo que otros no hacen es convertirte en alguien libre, dueño de sí mismo, capaz de confiar en su propia palabra, capaz de mirar su vida y decir, no me conformé, elegí lo difícil y ahora vivo lo extraordinario. Así es como se rompe definitivamente la cadena de lo común. Así es como trasciendes la mediocridad silenciosa. Así es como honras la vida que recibiste. No con intenciones, no con palabras, sino con acciones. Cada día, en cada decisión, recordando que tu destino se construye en el momento en que eliges hacer lo que otros no hacen. La vida siempre pondrá en tu camino dos opciones, lo fácil y lo difícil. Lo fácil es tentador, inmediato, cómodo, pero te mantiene igual. Lo difícil es incómodo, desafiante, exige más de ti, pero es lo único que te transforma. A lo largo de este viaje has visto que la resistencia mental nunca desaparece, que la pereza se disfraza de lógica, que tu fuerza de voluntad es limitada, que los hábitos son las llaves que convierten lo imposible en rutina, que la disciplina se entrena como un músculo, que el dolor puede ser progreso, que el miedo es solo la alarma de tu zona de confort, y que el poder de empezar, aunque no quieras, es la semilla de todo cambio. Convertirte en la persona que hace lo que otros no hacen no es un destino, es un camino. No es una meta final a la que llegas, es una manera de vivir que eliges cada día. Porque lo difícil nunca se va, pero tampoco se va la oportunidad de crecer. Y esa es la verdadera libertad, saber que cada incomodidad es una puerta, que cada miedo es un guardián, que cada acto de disciplina es un recordatorio de tu grandeza. No esperes el momento perfecto, no esperes sentirte listo, no esperes que desaparezca la resistencia. Empieza hoy, empieza aquí, empieza ahora. La diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria está en la decisión de elegir lo difícil una y otra vez, hasta que lo difícil se convierta en tu naturaleza. Y cuando mires atrás, descubrirás que no solo lograste metas, sino que te convertiste en alguien nuevo. Alguien fuerte, alguien libre, alguien dueño de sí mismo. Ese es el verdadero triunfo. No haber evitado la incomodidad, sino haberla abrazado. No haber huido del dolor, sino haberlo transformado en progreso. No haber vivido en la sombra de la comodidad, sino haber salido al sol de lo extraordinario. Porque al final, la vida no premia a quienes sueñan, premia a quienes actúan. Y ahora lo sabes, lo difícil es el camino, y el camino es tu destino.